أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah por sus continuas bendiciones. Alabado sea Allah por habernos permitido empezar y terminar este ciclo de charlas y conferencias. Alabado sea aquel que por su causa se enaltecen las personas y por su causa se humillan unas otras. Alabado sea aquel que posee la balanza. Alabado sea aquel que nos creó a partir de un varón y una mujer. Le alabo y le pido su ayuda y perdón por todos nuestros errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe nadie podrá guiar. Y atestiguo que Él es el único que merece ser adorado. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor de los profetas, el mejor maestro, el mejor educador. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y excelsos compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Es parte de la ley de Allah, de las leyes de Allah en este universo, que todo lo que empieza acaba, todo lo que tiene un principio tiene un final, y nosotros llegamos, por la bendición de Allah, al final de estas 4 clases en las que hemos explicado Surat al-Fatiha. Hoy explicaremos la siguiente parte, la parte que corresponde al siervo, la parte que es una súplica para el siervo, porque dijimos que Surat al-Fatiha se divide en 2 partes. Las 3 primeras aleyas y medias son para Allah, enaltecimiento a Allah, elogios a Allah, alabanzas a Allah, engrandecimiento a Allah, y la siguiente parte, la segunda parte, es una súplica para el siervo, cosas que el siervo pide para sí mismo. Y tienes que tener claro, hermano musulmán y distinguida hermana musulmana, que no podrás conocer el camino recto ni la guía a menos que conozcas lo contrario, a menos que conozcas su opuesto, que es el shirk, que es el desvío. Y tal como dijo el poeta árabe, el Mutanabbi, وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ. Y con lo opuesto uno conoce las cosas, y con su opuesto las cosas se diferencian. Por tanto, no podrás valorar la adoración a Allah, valorar el tawhid, valorar la unicidad de Allah, si no conoces su opuesto, que es el desvío, que es el politeísmo, que es la idolatría. Si tú, por ejemplo, a tu hijo pequeño le empiezas a hablar de las bendiciones que tiene tener una buena salud, y empiezas a hablar de los enfermos, de todo lo que sufre, empiezas a hablar de los hospitales, y de los numerosos enfermos, que cada uno tiene una enfermedad diferente, le empiezas a hablar de las dolencias, el dolor que sienten los enfermos, etcétera, etcétera. Él, tu hijo, inconscientemente es como si le estuvieras diciendo el gran valor que tiene tener salud. Es como si le estuvieras enseñando la gran bendición que es que una persona esté viviendo tranquilamente con su salud y bienestar. Del mismo modo, si a tu hijo le empiezas a hablar de la bendición de tener luz en esta vida, en este universo, y le empiezas a decir, imagínate, hijo mío, si viviéramos en la oscuridad, tú no podrías leer tus libros, tú no podrías salir a jugar con tus amigos, no podríamos ir al parque porque esto estaría todo oscuro.
tu hijo inconscientemente estará valorando la gran bendición que es tener luz, la gran bendición que es vivir con la luz que Allah ha creado. Pues del mismo modo, cuando nosotros hablamos y nos paramos a pensar del opuesto a la unicidad de Allah en la idolatría, el desvío, en la incredulidad, y nos paramos a pensar en cómo viven la gente que no cree en Dios, cómo viven, verás que viven intranquilos, verás que viven amargados, verás que se sienten vacíos por dentro. Fíjate en cómo piensan, fíjate en cómo ven ellos la vida, fíjate en qué dicen, fíjate, una semana lo ves creyendo en una filosofía y pasan 2 semanas y lo ves cambiando a otra. Están siempre cambiando, no tienen una personalidad firme. ¿Por qué? Porque no tienen lo que calma los corazones, no tienen la unicidad de Allah, no tienen el tawhid. Y Allah, hablando de esto, de la bendición que tiene adorar solo a Allah, dice Allah en el Corán, porque estamos hablando de Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, a ti solamente adoramos y a ti te pedimos ayuda. Dice Allah en el Corán, ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. En español, dice Allah, os expone un ejemplo, y es un esclavo que tiene varios amos, un esclavo que le pertenece a varios amos, y otro esclavo que solo le pertenece a un solo amo. Un esclavo tiene varios amos y otro esclavo solo tiene un amo nada más. Dice, reflexiona del esclavo que tiene varios amos y verás que está perdido. Cada amo le ordena una cosa diferente. Este le dice haz esto, el otro le dice haz lo contrario, el otro le dice haz otra cosa diferente a los 2 primeros. No sabe a quién hacerle caso. Y en cambio compáralo con el esclavo que solo tiene un amo, que lo conoce, que ya la mínima que le dice algo ya sabe qué quiere su amo. Con toda seguridad, el esclavo que solo es esclavo de un solo amo vive tranquilo y en paz. Si tú reflexionas en ambos ejemplos, verás que el esclavo que solo tiene un amo es el que vive feliz, tranquilo y no vive perdido como el otro que tiene varios amos. Ese es el ejemplo de los musulmanes, de los creyentes en un solo Dios y de aquellos que no lo son y que creen en muchos dioses o que simplemente niegan a Dios. Y por eso todo aquel que no se someta a un solo Dios lleva una vida de amargura. Dice Allah en el Corán, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Y quien se aparte de nuestro recuerdo, quien se aparte de nuestro camino, llevará una vida de amargura. Vivirá siempre amargado, infeliz, intranquilo, preocupado, angustiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso una de las bellas súplicas que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía cada mañana y cada noche, para así evidenciar este hecho de que él se somete solo a Allah, únicamente a él sin asociarles, es una bella súplica que es auténtico y qué importante y qué bueno sería que la memoricemos. El profeta sallallahu alaihi wasallam cada mañana y cada noche decía: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Y por la noche decía, أمسينا على فطرة الإسلام, y el resto es igual. Repito, por la mañana decía, أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. En español, أصبحنا على فطرة الإسلام. Hemos amanecido sobre la inclinación natural que es el Islam. وعلى كلمة الإخلاص. Y hemos amanecido también reconociendo la frase de la sincera devoción, es decir, La ilaha illallah, de que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah. Hemos amanecido también وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, siguiendo la religión de nuestro profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, وعلى ملة أبينا إبراهيم, y también siguiendo la forma de culto, la creencia que tenía nuestro padre Ibrahim alayhi salam, حنيفا مسلما وما كان من المشركين, que era Hanif. ¿Qué quiere decir Hanif? Dice nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, al-Hanifiyya
هي الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه ترك الميل عن كل ما سواه. هي الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه ترك الميل عن كل ما سواه. En español, el ser hanif significa enfocarse solamente a Allah para adorarle solamente a Él. Y su consecuencia es desviarse y apartarse de todo lo que no sea Allah, de todo lo que no sea su adoración. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما, que además Ibrahim era musulmán también, وما كان من المشركين, y no se encontraba entre los idólatras, entre los mushrikin. Esta súplica, si tú la dices siempre, le demuestras a Allah, siempre te estás recordando a tu corazón de que tú eres un muahid, de que tú eres alguien que hace la unicidad a Allah, de que solo adora a Allah. ¿Qué diferencia entre tú, que siempre dices esta súplica por la mañana y por la noche y amaneces reconociendo tu Islam y tu sometimiento a Allah, y entre otra persona que amanece yendo a la tumba a suplicar a las tumbas, amanece haciendo shirk, entre otro que amanece yendo a hacer brujería, pero tú amaneces exclamando, tú amaneces reconociendo abiertamente que tú sigues la milda, la creencia del profeta Ibrahim, que era hanif, muslim, وما كان من المشركين, y no se encontraba entre los idólatras. Dice Iyaka na'budu. ¿Qué quiere decir Iyaka? Dicen nuestros sabios del idioma árabe, Iyaka ضمير نصب منفصل وقع مفعولا به وتقدم على فعله لأجل الحصر أو القصر. En español, Iyaka es un pronombre. En idioma árabe se le conoce como pronombre. Es decir, a ti adoramos, solo a ti, Iyaka na'budu, solo a ti adoramos. Y después dice, y solo a Iyaka nasta'in. Repite 2 veces este pronombre, porque la frase, la leya podría tener sentido diciendo, Iyaka na'budu wa nasta'in. A ti adoramos y te pedimos ayuda. Pero no dice, en vez de decir, Iyaka na'budu wa nasta'in, dice Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Recalca, enfatiza 2 veces el pronombre Iyaka, para que tú tengas claro que solo es a Él a quien hay que adorar y solo es de Él de quien hay que pedir ayuda para así adorarle. Iyaka na'budu, solo a ti adoramos. ما معنى العبودية? ¿Qué es adoración? Al-ibada, dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, seguro la conocéis algunos de vosotros, hermanos y hermanas. Al-عبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. En español, la adoración significa, es un nombre que comprende todas las palabras y acciones que Allah ama y se complace de ellas, tanto internas como externas. ¿Qué es ibada? ¿Qué es adoración? Cualquier palabra o cualquier acción que Allah ama y se complaza de ello, eso es ibada. Por ejemplo, decir la verdad, ¿Allah lo ama? Sí, lo ama, entonces eso es ibada. Siempre que digas la verdad estás cumpliendo un acto de adoración. Ayudar a tu hermano musulmán, ¿eso lo ama Allah? Allah lo ama, entonces eso es ibada. Decir el haq, invitar a la gente al Islam, ¿Allah lo ama? Sí, entonces eso es ibada. Y las ibadas, las acciones pueden ser tanto externas como internas. Ejemplo de acciones internas, por ejemplo, temer a Allah. Temer a Allah es algo interno, no lo vemos. Eso es ibada, porque quien teme a Allah, Allah lo ama. Amar a Allah también es ibada. ¿Por qué? Porque Allah ama que tú lo ames, valga la redundancia. Confiar en Allah, el tawakkul, es algo que no ves, es algo que está en tu corazón. ¿Eso es ibada? Sí. ¿Por qué? Porque Allah lo ama. Sonreírle a tu hermano musulmán cuando lo veas. ¿Allah ama eso, que tú sonrías a tu hermano musulmán? Sí, lo ama. Entonces, sonreír es ibada. Por tanto, y es algo externo. Por tanto, cualquier palabra o acción, sea interna o externa, que Allah ame y se complazca de ella, eso se le llama adoración, eso se llama ibada. Entonces decimos, solo a ti adoramos. Iyaka na'budu. Y después decimos, wa iyaka nasta'in. Y solo de ti buscamos ayuda. Iyaka, lo mismo que hemos dicho antes. Wa nasta'in, al-isti'ana hiya talabu al-auni min Allah. El-isti'ana significa pedir ayuda de Allah para ese asunto. Y dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah y Ibn al-Qayyim y muchos sabios que Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in
es la mejor frase, la base de toda la religión del Islam. Es la base de todo el din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ¿Por qué? ¿Por qué hemos sido creados nosotros? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Hemos sido creados para jugar, para divertirnos, para casarnos nada más? ¿Solo para eso? No. Hemos sido creados para la ibadah, para adorar a Allah. Dice Allah en el Corán, versículo que habéis escuchado muchísimo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Solamente para adorar a Allah. No he creado ni a los genios ni a los humanos excepto para que me adoren. Por tanto, ese es el objetivo. Y está en la primera frase, Iyyaka na'budu. Solo a ti adoramos. Bien, sabemos que nuestro objetivo es adorar a Allah. Ese es el objetivo. Nadie puede cumplir con este objetivo a menos que Allah te ayude. Por más que tú quieras, si Allah no te ayude, no podrás cumplir con este objetivo. Por eso le pedimos a Allah también que nos ayude a ello. Y por eso decimos, wa iyyaka nasta'in. Y también te pedimos que nos ayudes. Solo a ti te adoramos, pero te pedimos, que nos ayudes para así adorarte tal como tú quieres. Dicen los sabios, iyyaka na'budu fiha bara'atun min ash-shirk wa iyyaka nasta'in fiha bara'atun min al-hawli wal-quwwa. En español dice la frase iyyaka na'budu, estás dejando claro que tú no eres idólatra, que tú no cometes politeísmo, porque le estás diciendo que solo a ti adoro. Solo a ti adoro, por eso se le adelanta el pronombre iyyaka na'budu, porque podría decir na'buduka, podría decirse perfectamente na'buduka, adoramos a ti, pero Allah lo adelanta para que así te quede claro que la ibadah solo es para Él. Iyyaka na'budu. Entonces, iyyaka na'budu implica que no cometemos shirk. Wa iyyaka nasta'in fiha bara'atun min al-hawli wal-quwwa. Iyyaka nasta'in significa que nosotros no tenemos poder ni fuerza salvo que Allah nos ayude para ello. No podemos adorarle, no tendremos fuerzas ni poder para adorarle solo a Él, a menos que Allah nos ayude para ello. Iyyaka nasta'in es como si dijeras, la hawla wa la quwwata illa billah. No hay poder ni fuerza excepto con Allah, excepto con la ayuda de Allah. Por eso, iyyaka nasta'in es como si dijeras, la hawla wa la quwwata illa billah. Siempre que recites iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ten presente en la mente cuando estés en el salat todos estos significados para que así vivas, para que así seas más feliz y te endulces cuando estés rezando. Y de la importancia, para que veas que es la base del din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, el imam Abu Abdillah ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, escribió un libro de más de 900 páginas, 3 tomos, más de 900 páginas, solamente explicando iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, porque de ello depende todo. Más de 900 páginas, solo explicando iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Después dice la ley, después dice Suratul Fatiha. Antes de decir qué dice después, por tanto, no les pidas ni al profeta, ni a los ángeles, ni a los sahaba. Si los sahaba le pidieran al profeta, caerían en shirk, en idolatría. Con más razón, si tú pides a alguien que no es el profeta, a alguien que supuestamente es un wali, es un santo, con más razón caerías en shirk. Por tanto, solamente se pide a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. En español dice Allah, y Allah no os ordena que toméis a los ángeles y a los profetas como dioses para pedirles. Allah no os dice que pidáis ni a los ángeles ni a los profetas, no les hagáis dua. ¿Acaso os ordenaría algo que es incredulidad después de que vosotros sois musulmanes? ¿Ayamurukum bil kufri? ¿Os ordenaría la incredulidad ba'da id antum muslimun, después de que vosotros sois musulmanes? Por tanto, pedir a los ángeles y a los profetas es incredulidad. Con más razón pedirle
así de fulano, si de mengano. Por más razón pedirle a quien te dé la gana. Solamente se le suplica a Allah subhanahu wa ta'ala. Después dice la ley, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina ay dullana wa waffiqna li suluki sirat al-mustaqim. Ihdina significa danos el éxito y guíanos para estar en el camino recto. الصراط هو الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه. الصراط, ¿qué quiere decir? الصراط es un camino claro, es un camino evidente. Y el mustaqim quiere decir que no tiene curvas, no tiene anomalías ni defectos, sino que es todo recto. Tú le pides a Allah, le dices, dullana waffiqna, ihdina, guíanos a estar en este camino. Y tienes que tener claro que siempre que le digas a Allah, guíanos, ihdina as-sirat al-mustaqim, le estás pidiendo dos cosas. Le estás pidiendo dos cosas siempre que digas, ihdina as-sirat al-mustaqim. Le estás pidiendo primero que te dé el conocimiento para saber cuál es el sirat al-mustaqim, cuál es el camino recto, porque nadie puede estar en el camino recto si no conoce cuál es. Tiene que tener un conocimiento antes para poder estar en ese camino. Entonces indirectamente le estás diciendo a Allah, oh Allah, dame conocimiento para estar en ese camino. Y segundo le dices, y haz que me aferre a este camino hasta que me muera, hasta que me llegue la muerte. Porque muchos están en el camino recto y después se acaban desviando. Mucha gente, muchas hermanas, por ejemplo, que me viene el ejemplo a la mente, muchas hermanas creían, se vestían el hijab, vestían su hijab, etcétera, etcétera, y pasan unos meses, unos años, conoce a ciertas personas, a ciertos musulmanes light, entre comillas, que tienen unas creencias raras, que solo a lo mejor no creen en la sunna, y le dicen, el hijab no es obligatorio. Hermana, el feminismo, déjate, todavía vas a seguir sometida al hombre. El feminismo, hermana, el feminismo, tírate esa prenda de la cabeza y ves que ahora ya no usa hijab y te dice que el hijab no es obligatorio. La han engañado, la han desviado. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento para ellos, solamente lo que decíamos antes, no tiene personalidad, son marionetas que un día creen una cosa y un día creen la otra, sigue las modas de turno, sigue a la gente, pero el que pide ihdina as-sirat al-mustaqim, le pide a Dios que le mantenga en ese camino, le dé conocimiento, cree con convicción, no cree lo que le cuentan en la calle, sino que cree lo que Allah le enseña en el Corán y en la Sunna, y ten cuidado de dejarte llevar por estos asaltadores de caminos. En la antigüedad había asaltadores de caminos que se escondían, eran ladrones, se escondían en las oscuridades detrás de la montaña, y cuando pasaba una caravana con dinero y demás, les quitaban todo el dinero y les decían, vete, sigue tu camino, o incluso les llegaban a matar. Pero hoy los asaltadores de caminos del siglo XXI se esconden en las oscuridades de Facebook, de Twitter y de las redes sociales, y no asaltan, no les quitan el dinero a las personas, sino que les quitan su religión, les roban su religión. Ten cuidado, querido hermano, de dónde aprendes tu din. No con que una persona en Facebook tenga un perfil que ponga varias frases de Islam y varios hadices quiere decir que esa persona es sabia, ni que esa persona es estudiante de conocimiento. Puede decir eso, pero hay otras cosas que te sorprenderán de él. Por eso siempre aconsejamos que el din se aprende de la gente de conocimiento, y si no, de la gente que estudia con la gente de conocimiento, no de Facebook ni nada por el estilo, sino que se aprende yendo a las mezquitas o a los lugares donde se enseña el Islam. Y si vives en Latinoamérica, etcétera, y no tienes mezquitas ni lugares para aprender, se aprende escuchando audios de Islam de las páginas que hay en internet. Pero nunca se aprende de alguien ahí de dudosa autenticidad que tiene un perfil, etcétera, etcétera. Le dices, ihdina as-sirat al-mustaqim, y el camino recto, algunos sabios dicen que es el Corán, otros sabios dicen que es la Sunna, otros sabios dicen que es el camino de Ahlus Sunna wal Jama'a, y esto lo dicen los sabios que es min ikhtilaf tanawwu, son diferencias que no afectan a la realidad, porque todo esto es válido. Este es el camino de los primeros musulmanes. El camino recto es entender el Islam tal como lo entendió el profeta y los primeros musulmanes, porque ellos eran los que estaban con el profeta, ellos eran los que conocían mejor el idioma árabe, ellos eran los que realmente aprendieron
directamente del profeta sallallahu alayhi wa sallam, ihdina as-sirat al-mustaqim. ¿Y cuál es la característica de este camino? Dice, sirat alladhina an'amta alayhim. Este no es cualquier camino, es el camino de aquellos a los que Allah ha favorecido. ¿Y quiénes son sirat alladhina an'amta alayhim? Man hum alladhina an'ama Allahu alayhim? ¿Quiénes son los que Allah ha favorecido, los que Allah quiere, los que Allah ama? La respuesta la tenemos en Surat An-Nisa, y dice Allah en el Corán, la respuesta para que sepas quiénes son alladhina an'ama Allahu alayhim, quiénes son, dice Allah en el Corán, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ¿Quiénes son? مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. En español, y quien obedezca a Allah y a su mensajero estará con aquellos a quienes Allah ha favorecido. ¿Con quiénes? Dice, con los profetas, min nabiyina, con los veraces, con los que cayeron por su causa, y con los siddiqin, y con los piadosos, y con los piadosos. Por tanto, este camino no se sienta solo, es un camino que ya han pasado por él los profetas, los veraces, los mártires, los piadosos. Este camino es un camino de gente honrada. No te sientas solo en este camino, querido hermano musulmán. Ya se te han adelantado a ese camino a otras personas mejores que nosotros. Por eso dice el imam Abu Abdillah ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, si te sientes solo en el camino, si sientes que es difícil, si llega el invierno y ya tus hermanos que estaban contigo en Ramadán ya no te acompañan a la mezquita, las mezquitas están vacías, llega el invierno, hace frío, nadie va a rezar, ya el din que había en Ramadán ya ahora no se ve. Dice, si te sientes solo, hermano, dice Ibn Qayyim, para tranquilizar tu corazón, dice, recuerda a todos los profetas piadosos que han estado antes que tú. Ellos también estaban solos, pero no cambiaron. Ellos siguieron firmes en este camino, no se desviaron, aunque los demás se hayan apartado de ellos, aunque los demás los hayan abandonado en mitad del viaje, ellos siguieron y obtuvieron la gran recompensa de Allah. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. En español dice, y no nos hagas, ya Rab, no nos hagas de aquellos con quienes tú te has enojado, de aquellos con quienes han caído en tu ira, ni de aquellos que se han desviado. Dicen los sabios, al-maghdubu alayhim hum alladhina arafu al-haqq wa lam ya'malu bihi. هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به والضالون هم الذين يعملون بغير علم. هم الذين يعملون بغير علم. En español, los maghdubu alayhim, ¿quiénes son con los que Allah está enojado, con los que están bajo la ira de Allah? Son aquellos que tienen conocimiento pero no lo llevan a la práctica, no tienen el amal, solo saben, tal como muchas generaciones anteriores a las nuestras que conocían la verdad pero no la querían seguir. ¿Y quiénes son los que están desviados? Al-Dhalin, ¿quiénes son? Dicen nuestros sabios, son aquellos que hacen la ibadah pero sin conocimiento. Da igual, voy a rezar como me dé la gana, me da igual como rezaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, yo voy a rezar así, lo importante es el niya, etcétera, etcétera. Estos son también gente que se parece a los que se han desviado. Y al final dice la sura, dice Amin. Y Amin es un dua, es una súplica. Amin huwa ismu fi'alin bima'na Allahumma istajib. هو اسم فعل بمعنى اللهم استجب. Amin no pertenece a Surat al-Fatiha. Amin no es una leya de Surat al-Fatiha. Es decir, si tú recitas Surat al-Fatiha y no dices Amin, el salat es válido. El salat es válido. El salat es válido. Amin solamente es un dua. Es muy recomendable hacerlo. Es parte de la sunna y diremos ahora cuál es la recompensa de decir Amin. Amin significa, oh Allah, respóndenos a nuestro dua. Amin, Allahumma istajib. Eso es lo que quiere decir Amin. Oh Allah, respóndenos a todo lo que hemos pedido. Te hemos pedido que nos guíes al camino recto. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Te hemos pedido que nos hagas de aquellos a los que tú has favorecido. Te hemos pedido que no nos hagas de los que han caído en tu ira, ni de aquellos que se han desviado. Y al final decimos Amin. Oh Allah, respóndenos a toda esta súplica. Dice el imam al-Bukhari an Abi Hurayrata radiyallahu anhu أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. En español dice, cuando estéis rezando con el imán, detrás del imán, cuando él empieza a decir amén, vosotros también decid amén, porque si vuestro amén coincide con el amén de los ángeles en los cielos, subhanallah, los ángeles también están pendientes de que el imán diga amén. Cuando el imán dice amén, los ángeles también dicen amén en los cielos. Fíjate qué gran recompensa. Dice el profeta, si vuestro amén coincide con el amén de los ángeles, Allah os perdona todos los pecados que habéis hecho en el pasado. Allah os perdona los pecados que habéis cometido en el pasado. Y de esta forma termina Suratul Fatiha. Le pido a Allah que haya aceptado nuestra explicación. Le pido a Allah que nos perdone. Me siento muy feliz de haber estado estos días con vosotros. Le pido a Allah que esta no sea la última vez que me reúna con vosotros y que me facilite venir una y otra vez para estar con todos ustedes. Siento mucho amor por parte de ustedes, he sentido el cariño, la hermandad, etcétera, etcétera, que me habéis dado. Que Allah os recompense, que Allah nos junte tal como nos juntó en esta casa de las suyas, en el masjid. Le pido que nos junte también en el paraíso, recostados sobre los lechos del paraíso y sonriendo y felices. Le pido a Allah que nos perdone y que perdone a nuestros padres. Le pido a Allah que tenga misericordia de nuestros padres, tal como nos educaron siendo niños. Allahumma ighfir lana wa tub alayna fa innaka antat tawwabur rahim. Y el último dua que se dice después del salat, el último tasbih, la última forma, es un dua, es un hadith que está en Sunan al-Nasa'i, que lo relata y con un isnad auténtico. Con un isnad auténtico, ahora digo quién lo relata porque se me acaba de ir de la mente, lo relata Zayd ibn Thabit. Lo relata Zayd ibn Thabit, es un hadith auténtico y es decir, Subhanallah 25 veces, Alhamdulillah 25 veces, Allahu Akbar 25 veces y La ilaha illallah 25 veces. Repito, Subhanallah 25 veces, Alhamdulillah 25 veces, Allahu Akbar 25 veces y La ilaha illallah 25 veces. Lo bueno, tal como dice Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, es que vayas alternando, una vez digas otro día digas lo otro, para así mantener viva la sunna de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ahyina ala al-islam wa sunna wa amitna ala al-islam wa sunna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ighfir li wa tub alayya fa innaka antat tawwabur rahim. Le pido a Allah que nos vuelva a juntar y hasta una nueva ocasión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.